bombón, me partes mi corazón. Latido a latido la historia sabe mejor. Y es que es algo irracional, este amor me va a matar. En las buenas y en las malas, animando hasta el final. Y yo nací enamorado del Atleti de Madrid, de las canchas donde tanto yo sufrí, enamorado de ti. Tus rayas son rojas y blancas, las llevo en el corazón, hacen que sea como una religión, cantemos el alión. Y yo nací enamorado del Atleti de Madrid, de las canchas donde tanto yo sufrí, enamorado de ti. Tus rayas son rojas y blancas, las llevo en el corazón, hacen que sea como una religión, cantemos el alión. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a este rojiblanco programa. Hoy está con nosotros nuestros invitados habituales, Javi y Peter, bienvenidos. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, gente, ¿cómo estáis? Y bueno, como invitado especial tenemos a Fran Guillén, bienvenido Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Muy buenas. Pues nada, estábamos comentando fuera de cámaras que es un placer, Fran, tenerte aquí con nosotros, charlando en rojiblanco, se llama el programa. No sabemos si eres del Atlético o no, ahora te lo sacaremos, pero yo creo que sí, por el librito aquel que sacaste. Así que nada, vamos a empezar. Cuéntanos un poquito, Fran, ¿quién es Fran Guillén? Para la gente que no te conozca. Pocos a día de hoy, imagino. Pero que esté desconectado del mundo. Bueno, pues un periodista deportivo, narrador y que ahora mismo supongo que mucha gente escuchará pues quizá en DAZN, alguna vez por ahí en estos territorios de Twitch o donde sea, porque al final he narrado literalmente hasta petanca, que estuve en su día. ¿Qué me dices? Sí, estuve en su día con la buena gente de la Federación Española y puedo decir, y estoy orgulloso de ello, que en mi currículum hay un mundial de petanca, que mucha gente se creerá que es irónico, pero es perfectamente demostrable. Entonces, bueno, pues eso, alguien al que le gusta contar deporte donde sea y el deporte que sea. Qué guay.
¿Qué tal la petanca? ¿Emocionante? ¿El mundial aquel o Pues la verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que me sorprendió para bien. me Me pareció un engañan? deporte que aquí tenemos muy estigmatizado como deporte de señores mayores, el Mm, deporte de jubilados jugando en el parque. Y allí, por ejemplo, me pude enterar de que es uno de los deportes nacionales de Francia. Y en ostras. Francia, el equipo nacional de petanca es portada del equipo. Hostia. Y el equipo nacional de petanca mueve gente como si fuera el equipo francés de Copa Davis. O sea, mueve Ostras. analistas de vídeo, mueve masajistas, viaja con fisios. Hay una delegación alrededor del equipo de petanca de Francia brutal. Y los jugadores son profesionales y tienen sponsors y son Joder. respetadísimos y unas celebrities en sus lugares de origen y tal y cual. Entonces, ese tipo de cosas que yo no las sabía, por ejemplo, me enteré ahí y luego me enteré de la rivalidad tan curiosa que tienen con Camboya, que es como, o sea, Camboya y Francia en petanca son algo así como Estados Unidos y la URSS antiguamente en baloncesto, que eran como los dos equipos que luchaban un poco cada uno desde su estilo. Eh, Francia sería un poco como rollo Dream Team de Estados Unidos, la gente talentosa, la gente un poco más tal, y la disciplina, la gente así un poco hasta militarizada, digamos, que vienen Mm, como del otro lado del telón de acero, que era la URSS en aquella época. Aquí es Camboya, que es un país en el que la petanca es el deporte número uno, porque el rey es un loco de la petanca y lo impuso. Lo impuso en ostras. los colegios, lo impuso en los cuarteles militares, por eso hay un montonazo de jugadores de petanca que son soldados, son militares, son oficiales, son coroneles, que juegan a la petanca. Y claro, son auténticos robots jugando, son gente que no se pone nervioso, que no mueve un pelo, que no cambia el gesto. Entonces, ese contraste de estilos y esa rivalidad que tienen mola bastante. Entonces, de este tipo de historietas, que yo no tenía ni idea, pues me enteré allí una vez que me metí en el tema Claro. y me gustó mucho, la verdad. Curioso, joder. Que haya tanta rivalidad, la verdad, en un deporte que no se conoce tanto, digamos. Sí, sí. Sí, sí, súper curioso. No me imagino aquí en España que nos hubiesen impuesto ahí en la GB de asignatura petanca. No me lo imagino. Hombre, para apuntar a profesor, ¿no? Mejor. Si hay que estirar algo. Yo quería preguntarte, Fran, bueno, si queremos tirar a la actualidad, la pregunta es lógica. ¿Qué tal viviste el evento con Ibai, no? Creo que es un poco, a lo mejor estabas un poco hasta el gorro. Pero sí quiero preguntarte porque, si no me equivoco, tu primera colaboración o primer trabajo con DAZN fue en el Mundial de Baloncesto. ¿Puede ser? Eso, ¿eh? Y Sí. sí me gustaría preguntarte por cómo lo viviste, porque sí es verdad que fue un mundial que, bueno, pues al final no íbamos con el Dream Team, como yo le llamo, ¿no? Y encima salimos meceores y demás, entonces me gustaría saber cómo fue esa primera impresión tuya en Dazón y cómo lo viviste. Pues la verdad es que para mí fue un honor que me escogieran para algo así, porque yo no tenía ni idea de, o sea, yo sabía que se estaba creando una tele, que estaba empezando a emitir más o menos, pero no sabíamos mucho todavía de Dazón en aquella época, ni quién se iba a encargar del canal en España, ni qué voces iban a elegir. Entonces, a mí un día me llamó Héctor Fernández, que era por aquel entonces el responsable, digamos, un poco editorial de Dazón, al que le estoy muy agradecido porque él fue el que un día me sonó el teléfono, era él, y me dijo, oye, Fran, ¿te apetece narrar el Mundial de Baloncesto en Dazón? Ya Y yo ves, dije, joder, pues por supuesto que sí. de cabeza. Entonces, algo que realmente no me esperaba y que me surgió y que encima terminó. O sea, ya para mí narrar un mundial, aunque España hubiera caído en primera ronda, hubiera sido una pasada. Pero es que encima terminó con final feliz el tema. La primera cosa que hago termina con España ganando un mundial de baloncesto para el que no era ni de lejos el favorito. Ujú. Y pude conocer a Mario Pesquera, pude conocer a Piti Hurtado, pude meterme ya en un equipo de retransmisiones que era muy novedoso, que era muy guay y encima pues teniendo el final apoteósico total de España ganando, de, bueno, pues que nuestra primera carta de presentación, digamos, fuera eso y de que nos fuéramos granjeando un poco esa fama de que somos un poco talismán, entre comillas, porque es que al final eh, hemos conseguido que España, o en Dazón, digamos, España ha ganado un mundial de baloncesto, pero es que hay un montón de equipos que han ganado luego en baloncesto torneos en Dazón, Mm. hasta que el Barça pierde la final de la Euroliga, yo creo que español al que metías en una final, español que Se ganaba. ganaba. Y entonces siempre nos hacían esa broma en la Federación Española, en la CB y tal. Y hasta el propio Barça, bueno, no terminó ganando, pero se metió en una final, que hacía años que no pisaba una Final Four. Entonces, bueno, pues está muy bien que esos fueran los primeros pasos del baloncesto en Dazón. Y por ahora parece que la salud del básquet en Dazón es muy buena. Así que Sí, sí, pues sí. fue el comienzo de algo muy guay. Qué guay.
Qué guay. Debut soñado, ¿no? Como el típico Sí, jugador que debuta en un partido grande y al final dice, joder, he metido el gol en el último minuto ahí en la final. sí, Qué sí, bien. total. Total, porque además es que no nos lo esperábamos. O sea, no vamos a ser aquí ahora. No, bueno, yo confiaba en que España. Yo creo que nadie en España pensaba Nadie. que aquella selección podía ganar un mundial. Bueno, pues pensábamos que podían pelear, llegar a cuartos, dependiendo de los cruces. Pues, pero es que esa selección, bueno, pues todos teníamos en mente que a lo mejor era pues, inferior a Estados Unidos, evidentemente, Ujú. inferior a Serbia. Y todas esas selecciones fueron cayendo y España fue metiéndose en una final que incluso termina ganando bastante cómodamente, con lo cual para nosotros fue el guión perfecto. Ujú. Creo recordarnos, Frank, que en ese campeonato hubo bastantes bajas, que luego entraron Sí, varios chicos que venían jugando en las ventanas FIBA y eso al es. final entraron y pegaron el pelotazo y bueno, al final formaron un equipazo que es lo que tú comentabas, ¿no? Que no lo esperábamos ninguno. Que bueno, buen papel, pues esperamos siempre que la selección haga buen papel, pero evidentemente de primera no éramos para nada favoritos. Sí, sí, tal cual. Con, bueno, pues bajas tipo, pues el propio Pau no estaba, sí estaba su hermano, pero no estaba Pau. Había un montón de jugadores NBA que no estaba Mirotic, no estaba Ibaka, no estaba el grueso de la gente que a lo mejor sí tenía el público en mente, pues de Eurobasket anteriores, de haber sido plata en Juegos Olímpicos. Era una selección, bueno, como dices, muy llena de jugadores de los de las ventanas, a lo mejor menos conocidos para el gran público, Claro. y sin embargo allí, con una dirección magistral de banquillo de Scariolo, que a mí me parece que ahí se confirma como un entrenador legendario para la historia de España, porque lo que tiene lo sabe exprimir perfectamente, pues gana un mundial que ya era algo cuando lo ganamos en Japón el primero, que nos parecía que no veríamos más en la vida, y quién nos iba a decir que poco después en China cantaríamos otro. Sí. Y de. Además, Perdón, perdón. quería, Sí, sí, sigue, Peter. no, que digo, sobre el tema de Mister, luego te quiero lanzar la pregunta, que bueno, hoy es actualidad el tema Barça y Ronald Koeman, sobre lo que has dicho de exprimir lo que tienes, pero bueno, lo dejamos un poquito más para adelante para ver el Vale. tema. Sí, vamos a ir primero con la trayectoria de Fran Guillén. ¿Con qué momento te quedas de tu trayectoria, Fran? ¿Algún momento así que tengas guardado en la memoria? Pues probablemente este del que hablamos fuera uno de ellos. El poder narrar una final de un campeonato del mundo en la que está España y encima España termina ganando, para mí fue muy importante por lo que supuso también, por, oye, los primeros pasos en una tele en la que nunca sabes, oye, pues cómo vas a encajar o si a la gente le va a gustar lo que haces, se acaba de nacer, será esto lo que pidan de mí, en fin, siempre tienes esas dudas de la primera vez que aterrizas en un sitio nuevo, en un trabajo nuevo, y todo salió a pedir de boca. Entonces, yo guardo con muchísimo cariño ese momento. Si hablamos de fútbol, por ejemplo, pues me siento muy honrado de haber sido la persona que le ha puesto voz en español al primer título de liga del Liverpool. Ya La primera ves. vez que el Liverpool gana una Premier. Porque eso, bueno, pues supongo que será un vídeo que quedará, pues dentro de unos años, a lo mejor eso rula por ahí y estará con mi voz. Y entonces eso, para el Liverpool, que además es un equipo que tiene muchísimo fanbase en España también, pues, oye, me hace mucha ilusión. Entonces, eh, tengo la suerte de haber narrado muchas cosas muy, muy guays, pero quizá esas dos, una en fútbol, otra en básquet, sean recuerdos especialmente bonitos. Y Claro, tirando por el mundo del fútbol, una pregunta que quería hacerte, ahora que yo también estoy estudiando periodismo y demás, me gustaría saber qué diferencia hay entre narrar partidos de fútbol para la televisión y partidos de fútbol para la radio. Porque he visto en una entrevista tuya, si has comentado alguna vez que es diferente, y sí me gustaría saber qué sensación tienes tú a la hora de narrar uno y otro, o qué notas de distinto, qué aspecto lo notas. Creo que era Miguel Ángel Román, que es uno de los referentes en esto, el que hacía una metáfora muy acertada de lo que son ambas cosas, que era algo así como que cuando tú narras en televisión, perdón, en radio, lo que haces eres, o sea, eres un perro lazarillo, digamos, tú eres el perro que va tirando de alguien que está a ciegas y tú eres el que tienes que decirle, frena porque aquí hay un paso de cebra, ven conmigo, cuidado, rodea esto porque esto es un árbol, y entonces tienes que ser mucho más descriptivo, tienes que llevar mucho más la iniciativa, mientras que cuando tú narras en televisión, lo que eres es
la persona que va paseando con un ancianito de la mano, que lo que quieres es ir a su lado, al mismo ritmo que él, pero él ya está viendo lo que está pasando. Lo que tienes tú es que adecuarte a su ritmo, lo que tienes tú es que, bueno, pues intentar no ser muy come orejas, no repetirle mucho lo que, porque él mismo lo está viendo. Entonces, son esas dos maneras de enfocar la comunicación, el hecho de acompañar a alguien o el hecho de ser el guía porque ese alguien está totalmente a ciegas. La Claro. televisión es mucho más, bueno, pues ir llevando poco a poco lo que está viendo el espectador e ir un poco envolviéndolo sabiendo que él el grueso de la información de lo que está pasando lo tiene porque ya lo ve. Mientras que en radio eres tú el responsable de situarle en todo momento, de transmitirle en todo momento lo que está pasando en el césped, de con tu tono de voz marcarle si lo que está pasando es peligroso, si no es peligroso, si da para que alguien hable, si no, porque nos podemos perder algo relevante. Entonces, son las dos maneras. Ahora es verdad que se tiende mucho a fusionar ambos estilos. Sí. Sobre todo, yo diría que en países más latinos, la velocidad de la televisión a la hora de narrar es muy alta. ¿Y qué vamos Sí. a contar de Argentina? En Argentina los narradores de televisión son ametralladoras, son Totalmente. muy parecidos a los que tenemos aquí en televisión, son gente que Sí. no para de hablar. Bueno, hay gente a la que también le gusta eso, es menos académico quizá, pero evidentemente no seré yo el que diga que Mariano Clos, por ejemplo, es un mal narrador, porque es un gigante de la palabra y es un tipo que llena el micrófono. Pero teóricamente el canon te dice eso, que cuando tú narras en radio tienes que ser un poquito más descriptivo que cuando narras en televisión, donde a lo mejor sin llegar a otras cotas a las que estábamos acostumbrados en televisión de hablar una palabra cada 50 segundos, eso pasa en muchos países, en Inglaterra, por ejemplo, pasa, en Alemania pasa, donde los narradores se callan en tramos de partido bastante largos, hasta el punto de que tú a veces dices, oye, el narrador le ha pasado algo, o en mi televisión, o el hombre se ha desmayado en la cabina y de pronto vuelve a decir otra palabra u otra frase porque es su manera también Claro, al final de cada uno. interpretar esto. Ellos quieren estorbar lo menos posible y quieren que tú te nutras más del sonido ambiente, de lo que está Claro. pasando. Bueno, son estilos. Ujú. Claro, es que una cosa es narrar, otra comentar. Claro, eso es. Son dos suertes diferentes. A mí, Ujú. yo sé que eso es un tópico de qué mal comentan los exfutbolistas, pero para mí hay de todo. O sea, Claro. yo evidentemente como periodista defiendo que en las transmisiones, como mínimo, además del narrador, debería haber un analista, un periodista. Pero yo creo que la figura del comentarista exjugador tampoco sobra, porque los hay muy buenos. Yo ahora, por ejemplo, no había trabajado con él, le había disfrutado como espectador, pero no había coincidido con él nunca profesionalmente. Pues estoy empezando a currar con Alberto de Jogo y me parece un tipo que, a pesar de haber sido futbolista, habla muy bien, está muy informado, tiene muy cogido el tono del ritmo televisivo y creo que es alguien al que, pues, si tú me dices que ha estudiado periodismo, me lo creo perfectamente, porque es alguien que se prepara las cosas, que sabe perfectamente lo que tiene que aportar a cada programa, a cada momento. Y yo creo que eso al final no depende de que haya jugado al fútbol o no, depende de lo profesional que seas. Conozco a Claro. muchos exjugadores que han llegado a retransmisiones conmigo y no llevaban ni un papel porque ellos pensaban que se valían ya con todo lo que sabían. Y hay otros que se han preparado el partido de una manera súper profesional, que se han traído un montón de curiosidades para comentar, que se han... Y oye, pues eso al final depende de ellos, depende de que alguien diga, oye, he sido profesional, pero con eso no vale. Yo tengo que aportar aquí. Con decir yo he jugado no sé cuántos partidos, no justifico el sueldo que me pagan. Hay alguno que lo hace y hay alguno que no, pero no depende de que sean exfutbolistas o no. Yo creo que eso es generalizar y no está bien, porque ya te digo que hay periodistas muy buenos y muy malos delante de un micrófono y hay exfutbolistas muy buenos y muy malos delante de un micrófono. Claro. Yo estoy de acuerdo contigo ahí, Fran, porque, mira, por ejemplo, yo me acuerdo de la manera de narrar partidos cuando apareció, irrumpió Andrés, el gran Andrés Montes, Uh -huh. que lo ficha a la Sexta y empieza a narrar fútbol.
que porque él venía del baloncesto, la gente que seguía el básquet y tal, estaban más acostumbrados, pero claro, cuando él irrumpe en el fútbol y empieza con los motes del tiburón Puyol, la emoción que le daba, ¿no? Era, como tú lo estabas comentando, muy más radio, ¿no? Por ejemplo, que en ese momento la gente que veíamos y consumíamos los partidos de fútbol por televisión, claro, nos enamoramos de ese hombre porque es que te hacía reír, te emocionaba, le daba... No sé, yo creo que también es algo innato, ¿no? Ya también tiene que ir con la persona y habrá jugadores que son mucho más extrovertidos. Un Joaquín Sánchez es un show andante, entonces te va a dar momentos y no para de hablar, y a lo mejor luego hay otra persona que aunque tenga unos conocimientos técnicos mucho mejores, pues a lo mejor a la hora de verbalizar es un poco más introvertido y le cuesta más. ¿Sabes? Eso Yo es, creo que, correcto. bueno, al final es un poco lo que tú has comentado, ¿no? De que son los tópicos que nacen de jugadores. Pero bueno, y luego tienes, por ejemplo, el ejemplo de Camacho, que bueno, ya cuando le vimos en esta Eurocopa, al míster, pues le cuesta filtrar y a veces que se le escapa, le sale, pues como es él, la naturalidad. Entonces es cuando Claro. ves un poquito que va con la persona. Saber comunicar, y es que al final eso se tiene o no se tiene muchas veces. No depende del diploma que tengas en casa puesto ni de lo que has estudiado. Depende de lo que más o menos te desenvuelvas tú cuando te ponen un micrófono. Y bueno, pues hay de todo. Hay de todo. Entonces yo lo único que pido al final ya a estas alturas es que alguien sea trabajador, que sea humilde. Yo es lo que más agradezco cuando estoy con un exfutbolista, que yo vea que ese futbolista se ha preparado el partido, que yo vea que es un tipo humilde, que viene aquí no a subirse a un púlpito y a decir yo voy a decir misa porque soy el único aquí que ha pisado un campo de manera profesional, sino que venga a ser uno más en la retransmisión. Y normalmente la gente que viene con esa actitud luego suelen ser buenos comentaristas. Claro. Si le ponen ganas al final, pues es lo que tiene. La ganas de aprender y de currártelo, como en todo al Claro, final. y que poco a poco pues se mantienen en antena. Ha habido gente que ha pasado y luego no sigue, y luego hay muchos jugadores que se mantienen y de hecho ya prácticamente les recuerdan más como comentaristas que casi que como jugadores. O sea, A mí en baloncesto me es pasa así. con Piti Hurtado, por ejemplo, que él ha sido entrenador profesional durante muchos años, incluso en Japón, Venezuela, y es que le da sopa con ondas ahora mismo al 99% de comunicadores de este país, siendo un hombre que no ha estudiado para ello cuando era pequeño, sino que ha sido entrenador y ha caído en esto porque también tiene ese don y esa habilidad. Entonces, depende al final de lo que cada uno ocurre. Es otro debate muy parecido al de ¿se puede ser un gran periodista sin estudiar periodismo? Pues por supuesto. Y se puede ser un pésimo periodista habiendo estudiado periodismo y habiendo Totalmente. sacado luego el doctorado. Claro. Sí, Totalmente. pero eso ocurre en todas las carreras. O sea, Claro. puede ser, ¿sabes? Te Que encuentras yo soy de gente la que, opinión de que el claro, periodismo es más un oficio que una carrera. Entonces, el que perfecciona un oficio al final es el que lo coge con ganas, lo hace mucho, lo hace con el tiempo, lo repite una y otra vez, ensayo y error. Y bueno, pues como el buen carpintero, ¿no? El buen ebanista es el que desde pequeño se puso con 15 años al lado de su Claro. maestro a pum, 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 y sillas y mesas y puertas, tal, y cuando tiene 50 lo hace con los ojos cerrados. Pues yo creo que esto es una cosa muy parecida. Claro, de hecho, mira, hilando un poco este tema del periodismo, sé que hay gente de mi clase y demás que está viendo esto, lo va a ver después, y sí me gustaría que, sobre todo por lo que vamos a periodismo deportivo, que al final es lo que me quiero dedicar yo en un futuro, y ojalá, que nos dieras a un consejo. O sea, tú imagínate que tienes a 100 chavales enfrente tuya, le tienes que dar un consejo, pues, para seguir adelante o para llevar la carrera, o un consejo que se te ocurra a ti. Mi principal consejo es no os conforméis, perdón, con lo que aprendéis en la carrera. No seáis la típica gente que dice, bueno, son 5 años de carrera. Siguen siendo 5, ahora con Bolonia son Ahora 4. 4, si que hacer el máster luego, son otros 2 más o un año más. Bueno, pues no os conforméis. En mi época eran 5, ahora son 4. No os conforméis con ser los típicos que llegan en primero de carrera y dicen, bueno, yo tengo 4 años aquí para ir aprobando y ya luego, Ya si la trabajamos. carrera dura 4 años, en 3 años y medio ya, cuando me queden 6 meses para terminar tal, me empezaré a preocupar del mercado laboral, de hacer prácticas. Error. Yo recomiendo que desde el día 1 la gente se mueva, se ponga a currar, por lo mismo que he dicho antes, porque es que considero esto un oficio y cuanto antes tú empieces a pillar horas de vuelo y cuando antes empieces a perderle el miedo a un micrófono y cuanto antes empieces a cometer errores y cuando antes empieces
a aprender de maestros con los que coincides en redacciones, y cuanto antes empieces a acostumbrarte a pues, lo que es perder un verano, lo que es perder un fin de semana, porque si eres periodista deportivo vas a perder un montón. Este tipo de cosas, si las puedes hacer con 18, 19, mejor que hacerlas con 23, 24, porque probablemente ya a esa edad haya gente que lleve mucho tiempo haciéndolas. Entonces yo, evidentemente hay que tener en cuenta la carrera, hay que aprobarla, porque oye, pues porque son tus padres los que te han metido ahí Sí, claro. y porque a tu madre le hará mucha ilusión que tengas un diploma firmado por el rey. A la abuela, ¿no? A la abuela, mira, ya lo que tengo. A la abuela, pero no hay que olvidarse, sobre todo en una carrera que no tiene tampoco una exigencia lectiva brutal, no es una ingeniería de telecomunicaciones, no hay que olvidarse de la parte B, que para mí es muy importante, que es, evidentemente, de primera no tiene por qué ser presentar los informativos de Televisión Española. O sea, pues en primero de carrera empezarás pues en la radio de tu barrio, como hemos empezado todos, narrando los partidos del equipo de tercera división de tu pueblo, echando una mano en verano en el magazine del programa de la radio autonómica, lo que sea. Pero eso te va a ir ayudando y te va a ir permitiendo hacer una red de contactos y conocer gente y que esa gente te conozca y tire de ti luego en un futuro. Entonces, yo siempre le digo a todo el mundo que me pregunta esto mismo que mi mejor consejo es que cuanto antes mueva un poquito el culo y empiece a currar, empiece a hacer prácticas, empiece a poner en práctica todas las locuras que se le ocurren, pues la típica cosa de no voy a montar una revista con 4 amigos, que luego igual no vale para nada y en 2 años la revista se ha ido al carajo, o la típica página web que todos hemos montado que nos duró 2 años, pero bueno, ese tipo de cosas luego a la larga sirven. Entonces, cuanto antes, mejor. Eso Gracias. Así que Javi, sigue aquí con nosotros en Atleti Media, ¿vale? Sí, aquí, un momento, si me tratáis bien, seguiré aquí con vosotros. Sigue formándote, Javi, por favor. Fran, has sido periodista, bueno, eres periodista, narrador de fútbol, de baloncesto, de petanca, pero también has sido escritor. O sea, tenemos aquí un libro que se llama Diego Costa, El arte de la guerra. Supongo, no sé si tendrás más libros aparte de este, pero es el que más, el bombazo que pegó cuando salió, ¿no? Muchísimas ventas. Creo que todo el mundo del mundo del Atlético lo conoce o lo tiene en su casa, en su estantería. Coméntanos un poco cómo surgió cómo surgió todo esto. Pues fue una cosa curiosa porque yo era algo que había querido hacer siempre, ¿no? Esto que decimos de plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro. Pero claro, es el típico reto al que nunca te terminas de atrever, porque te impone mucho escribir un libro bien, no copiar y pegar de Wikipedia 4 cosas, sino escribirlo bien, que era lo que yo pretendía el día que hiciera un libro, poder estar orgulloso a la larga de lo que hice, y es el caso, la verdad, es algo que tiene mucho trabajo. Entonces, se puso en contacto conmigo la editorial Al Poste, que en aquella época tuvo bastante predicamento porque empezó a sacar muchas biografías de futbolistas y tal y cual. Y a raíz de, bueno, pues supongo que me leerían en algún lado que también he escrito alguna columna, tal y cual, les debió gustar un poco el estilo y tal. Yo también conocía algún que otro escritor de los que ya formaban parte de la colección, como Juan Esteban Rodríguez, que os acordaréis también porque hizo el libro de Arda, el libro de Coque. Entonces, bueno, pues a través un poco de ellos me tantearon. Oye, nos han dicho qué te parecería tal escribir una biografía, tal. Entonces yo estaba muy obsesionado, o sea, me gustaba la idea, pero quería que fuera la biografía de alguien con cierto pozo, con el que pudiera contar cosas, porque o porque fuera un poco desconocido su pasado, o porque, en fin, que tuviera cosas que desvelarle al gran público, porque con todos mis respetos, escribir una biografía ahora mismo, ¿qué te digo yo? De Ronaldo Nazario, pues es que ya se sabe todo lo que ha pasado con la vida de Ronaldo Nazario. Claro. Sin embargo, me pusieron encima de la mesa el nombre de Diego Costa, y claro, Diego Costa era todo lo contrario. Diego Costa, muy pocos sabían cómo había comenzado en esto del fútbol. Su época de formación en Brasil era como un poco misteriosa porque nadie sabía muy bien con qué edad había empezado, en qué equipos. Es uno de los pocos grandes jugadores brasileños que ha saltado a Europa sin estar en la cantera de un equipo grande de allí. Diego Costa no jugó nunca en Sao Paulo, en Corinthians, en Flamengo. Vino un poco por la puerta de atrás a Europa, entró por la segunda división de Portugal, luego llegó a España, cesiones en sitios un poco extraños, se fue a Albacete. Entonces,
había un montonazo de agujeros negros en la carrera de Diego Costa para poder investigar sobre ellos y para poder completarlos. Entonces me atrajo mucho el personaje, me sedujo mucho el hecho de que fuera alguien que no solo estaba de moda sin más, sino que estaba de moda porque estaba jugando muy bien y porque estaba siendo protagonista de lo que luego sería un Atleti campeón de liga, pero además tenía chicha, tenía muchas cosas que contar de su pasado y me lancé un poco a la piscina, un poco inconscientemente porque luego el trabajo fue brutal. No te voy a decir que luego, viendo el trabajo que fue, me hubiera arrepentido si me lo hubieran contado antes, pero es verdad que me lo tomé muy en serio, hice casi 200 entrevistas, me fui a Albacete, me fui a Vigo, me fui a Valladolid, hablé con todo Cristo, busqué amigos de la infancia de Diego Costa en Lagarto, hablé con su primer entrenador allí, en fin, lié un pitote bastante importante, estuve mucho tiempo detrás de esto. ¿Te fuiste a me Londres pasé también? horas, ¿A Londres también te fuiste? me fui a Londres, me pasé Medio mundo. transcribiendo, sobre todo transcribiendo entrevistas. O sea, me pasé mucho tiempo escribiendo delante de un Word, pero transcribiendo entrevistas Claro. me pasé horas, sí, porque era primero, me acuerdo que tenía un macro documento de Word donde las vomitaba todas, y luego de ahí iba seleccionando lo que más o menos me cuadraba para el relato y luego lo iba ordenando para darle un poco un cierto Claro. orden literario a la historia. Y aquello fue un trabajo auténticamente de chinos, pero es verdad que luego creo que quedó una cosa muy chula. Gracias a ese libro hay un montón de gente que descubrió un montón de cosas de Diego, que era lo que a mí me gustaba. Bueno, pues que la gente supiera pues, sus primeros pasos, cómo llegó, cómo le capta Gestifoot en Brasil, cómo llega aquí, cosas que han pasado sobre él. Al final, de lo que hablé menos, yo creo, fue del Diego del Atlético de Madrid, sino mucho más de su background, con un montón de compañeros suyos de tal, de entrenadores, y eso me gustó mucho. Y luego encima, acabé, porque esto parece una tontería, pero esto me hizo también como mucha ilusión. La Wikipedia en inglés de Diego Costa está completada con un montón de información en la que alude a mi libro. O sea, Hostia, qué guapo. digamos que mi libro ha permitido a la Wikipedia poder ampliar la biografía de Diego Costa con cosas que antes no se sabían. Curioso, Entonces es un poco al revés, ¿no? Hay escritores que copian y pegan de Wikipedia, la Wikipedia ha copiado y pegado de mi libro, y eso a mí me hace mucha ilusión. Así que fue una aventura Poca muy gente puede bonita. decir eso, ¿eh? Poca gente puede No, decirlo. por eso digo que me siento muy honrado de que haya ayudado también Sí. un poco a eso. Entonces, pues fue una aventura muy, muy chula, la verdad. Le dediqué mucho tiempo, pero una vez que ya lo vi publicado y que encima luego en la presentación tuve la suerte de hacer un acto rodeado de gente, pues Rubén Uría, Antoni Daimiel, Iñaco Díaz Guerra, Paco Caro, o sea, para mí fue un sueño también porque muchos de ellos eran ídolos míos periodísticos. Entonces, toda esa experiencia en general, escribirlo, luego presentarlo, luego recibir el cariño de la gente, las buenas críticas, la verdad es que lo guardo con muchísimo cariño. No sé cuándo escribiré otro porque es una aventura complicada, ya lo digo. O sea, y yo soy así de maniático. Yo si escribo otro, volveré a pegarme otra panzada de trabajar brutal y volverá a ser otro parto. Pero bueno, no lo descarto, ya veremos. Las cosas bien hechas bien parecen. Estaremos pendientes de ello. Para el que no sepáis, lo tenéis aquí a la derecha os he puesto el librito de Fran Guillén. Y bueno, aparte de libritos, ¿qué más has hecho? Te estás dedicando ahora también al streaming, ¿no? Por lo que estamos viendo. ¿Cómo se llama el canal? Eso te iba a decir, yo todavía no me he dedicado al streaming como Bueno, tal. apareces, ¿no? Apareces por ahí. Sí estoy apareciendo en muchos streaming. Es la principal duda laboral que estoy teniendo ahora, ¿eh? Porque hay mucha gente que me está diciendo, pero hazte canal de Twitch, hombre, pero Deberías. aprovecha que ahora Ibai, joder, estás ahí con él y tal y cual. Pero yo siempre tengo un poco ese síndrome del impostor de pensar, pero ¿qué le importa a la gente lo que yo piense? O sea, voy a estar yo aquí 2 horas al día hablándole a la gente y me lo dijo Ciro López también cuando estuve con él en Portaventura, pero bueno, pero hazte canal de Twitch, tal. Si yo al final he acabado haciendo paellas en Twitch, da lo mismo. Ciro en eso es un crack, porque es verdad que es alguien capaz de llenar horas y horas porque tiene un gracejo muy particular y mucho carisma y tal y cual. Pero yo sigo pensando, no sé, yo tendría que hacer un guión, tendría que hacer, o sea, como que lo tendría que tener todo mucho más estudiado y cuadriculado.
y mucha gente dice, no, pero si muchas veces, joder, le das ahí y tal, y que la gente se vaya metiendo y que sean ellos mismos los que te propongan cosas y que te pregunten cosas y tal. Entonces, pues Esa es la magia, esa es la magia de Twitch. Esa es la magia de Twitch. es algo que Claro. tengo ahí en cartera, pero no lo sé. Hace poco escuché a Daimiel precisamente y hablaba un poco igual. Le decía, oye, me pide mucha gente, evidentemente a él millones de personas más que a mí, porque él es en esos líder. Pero él también decía un poco esto, ¿no? De, no, hay mucha gente que me lo pide, pero no sé, lo tengo que pensar. Pues yo estoy un poco también en ese punto en el que no sé si merecería la pena o no, pero oye, pues sí, igual me lanzo próximamente. Estaremos ahí atentos, ¿eh? Exclusiva, exclusiva. Hombre, hay gente muy buena ya metida por ahí. Rubén Martín es otro que arrastra un montón de gente con su canal de Twitch. Mi compañero Carlos Sánchez Blas creo que hace poco también ha dicho esta semana que se va a abrir uno. Bueno, no lo descarto, no lo sé. También es verdad que me da un poco de cosa por mi chica, porque yo vivo con ella y si ya a las retransmisiones, a los partidos, encima le meto tener que estar 2 horas al día hablando en Twitch con la gente, yo creo que me va a dejar. Te echa de casa, sí. Yo creo que me echa de casa. Pero bueno, vamos a estudiar, a ver cómo Vamos a estudiarlo, podemos hacerlo todo y veremos. Vale, Yo, muy bien. antes de que te vayas, que sé que tienes el tiempo justo, quiero que te mojes a la piscina. Ganador de la Premier este año y ganador de la Liga. Mójate, así, con lo que Chelsea hemos y visto. Atlético de Madrid. El Chelsea está muy bien, ¿eh? El Chelsea está muy bien. El Chelsea tiene una bestia arriba también que mete lo que pilla, Yo macho. me he pasado todo el verano diciendo Manchester City porque pensaba que el City iba a fichar a Kane. Estaba convencido de que aquello era fruta madura que acababa cayendo, que iba a hacer Daniel Levy la típica pantomima de bueno, no lo vendo, no lo vendo. Bueno, como hizo con Berbatov en su día, como hizo con Bale, que al final llegó el último día de mercado y por una pasta, pero lo vendió. Y yo pensaba que la historia se repetía este verano. Digo, bueno, está haciendo el teatrillo de que no lo quiere vender para sacar 30 millones más, pero llegará el último día y lo fichará. Y es verdad que el City con Kane me parecía un equipo brutal. Sí. Pero es que no se lo han llevado al final. Y sin embargo, el Chelsea, la pieza que sí necesitaba ahí, que era Lukaku, sí ha conseguido traerla en el mercado. Entonces, yo al Chelsea le veo un equipo con tantos registros, capaz de ganarte de tantas maneras. Una locura. Que para la Champions, sin duda, es mi favorito. Y para la Premier, no lo sé porque el formato es diferente. Al final, es verdad que a regularidad el Manchester City es un equipo que cuando se pone en velocidad de crucero y empieza 3, 3, 3, es muy difícil aguantarle el ritmo. Entonces, va a estar, yo creo, entre ellos dos. Pero para un torneo del CAO, digamos, para eliminatorias, el Chelsea me parece un equipo muy complicado de batir. ¿Cómo ves la Premier? Fran, tú que sigues mucho la Premier, ¿está muy por encima estos últimos años de la Liga? ¿Están muy por encima? A mí me parece que económicamente es otro mundo y es que con cualquiera que lo hables te lo dice. O sea, yo estaba esta semana comiendo con un scout de un equipo francés, de un equipo que juega en Europa y tal, y me contaba un poco cómo es combatir contra ellos en el mercado, cómo es tratar de llevarse a Francia jugadores de la Premier, qué sueldos cobran, cuánto te pide un jugador de un equipo que ha quedado 19º en la Premier y tú tocas esa puerta pensando que te va a pedir 1.5 y te pide 3.8 porque es lo que cobra allí. En fin, o sea, en ese sentido, económicamente están en otro universo, son una superliga como tal. Futbolísticamente, evidentemente, la liga es que solo le faltó que Messi se hubiera ido al City para ser ya la superliga total. Y luego, en cuanto a ritmo, a mí es que siempre, o sea, por no subirme en el carro ahora y parecer oportunista, pero a mí es que siempre me ha parecido una liga mucho más atractiva que el resto. Por el ritmo, por la mentalidad que tienen, por esa manera en la que afrontan los partidos los equipos de... parece mentira, pero allí un equipo pierde 3-0 y no cree que el partido esté cerrado. Y es algo que ocurre en muy pocas ligas en Europa, que un equipo pida 3-0, le dé por meter en un córner el 3-1 y diga, ¿qué me quedan? ¿20 minutos? A por los 2 goles que me quedan. Y de verdad van a tumba abierta por los 2 goles y muchas veces lo consiguen. Sí, yo me divierto mucho viendo los El partidos. fútbol de ida y vuelta, del fútbol emocionante, de partidos que no se te caen abajo, sino que son partidos de intercambio de golpes todo el rato, eso es una maravilla, como espectador y como narrador.
Claro, Dale, aquí- Peter, y tienes una pregunta tú, sí. No. Bueno, que antes quería decir que para mí Lukaku ha dado el salto ya al Chelsea que le faltaba. Creo que en bloque bajo y de medio campo para atrás estaban fuertísimos y hayan puesto ahí un monstruo que encima ha caído de pie y, Sí, sí. y se va a salir. Estaba completamente de acuerdo contigo, Fran. Y luego, pues, conforme a lo que estabas diciendo, creo que en la liga sí que estamos perdiendo, por ejemplo, la figura del regateador, del desbordador, o sea, del que desborda. Por eso a lo mejor llama un poco la atención a Vinicius, Carrasco, que son jugadores que te pueden dar ese punto. Se ha convertido demasiado táctico. Ahí sí que, claro, viendo la Premier es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Es un juego mucho más rápido. Y aquí en España quizá los partidos se hacen muchas veces, no es que sean aburridos, se hacen pesados porque dan demasiado peso quizá a la táctica y no tanto al coraje, ¿no? O a eso de no rendirse, como está diciendo, que tenía un equipo inglés. Y creo que eso al espectáculo lo frena demasiado. Sí, Mm. estoy de acuerdo. Fran, coméntanos un poquito sobre el Atleti. ¿Qué opinas de este nuevo Atlético? Es un Atlético, bueno, que tiene varios interrogantes curiosos por desvelar este año, porque es un Atleti cargadísimo de talento. Para mí es una plantilla probablemente la más completa de España. Pero, claro, hay un jeroglífico a resolver ahí en ese centro del campo, porque quiero saber cómo puede el Cholo conjugar a Coque, con De Paul, con Lemar, que ahora está bien. Esto de Marcos Llorente de más arriba, más abajo, que a mí me parece clave, porque creo que cambia el equipo. Sí. Creo que una de las razones por las que muchas veces el Atlético de Madrid con Marcos Llorente de lateral no brilla es precisamente porque le falta ese tipo cerca del área que cree cosas diferentes y que zarandee un poco los partidos. Y arriba le pasa un poco igual. Arriba yo tengo que ver este año cuántas veces el Cholo se va a atrever a decirle a Luis Suárez, pues Luis, no estás para ser titular. Porque por detrás tengo un tipo como Correa que está en el mejor momento de su carrera, porque hemos traído a alguien como Griezmann que viene aquí a ser una estrella diferencial. Incluso porque tengo a Mateus Cuña, que, bueno, el pobre parece que ya ha Está quedado ahí. ahí un poco en segundo, no, en tercer plano, pero también Sí. tendrá que tener sus minutos porque es un jugador, bueno, más que decente. Y sin embargo, Luis Suárez es verdad que cada vez parece que se le hace más cuesta arriba lo de jugar 2 partidos a la semana, lo de rendir contra ciertos rivales que le alejan un poco más de la portería rival. Mm. En contextos muy determinados es un delantero muy útil porque si le metes en el área contraria eso lo va a seguir teniendo siempre, Claro. pero hay partidos en los que está lejos del gol y es intrascendente totalmente y físicamente no es el que era. Entonces es otro jeroglífico también que tiene que traducir como pueda Simeone. Entonces, bueno, son retos que vamos a ver cómo conjuga. Bien, nos comentan también, No. Fran, que también le das al golf. Sí, bueno, yo de pequeño estoy desde los 11 años o por ahí federado, y de pequeño estuve dándole mucho al golf, porque mi padre es un loco del golf y bueno, pues cuentan que se me daba bastante bien y tal, pero es que el problema cuando yo era pequeño es que me lo pasaba bastante peor jugando al golf, dentro de que me gusta, que jugando a deportes de equipo. O sea, yo siempre he sido un tipo bastante más sociable, que, oye, pues lo pasaba muy bien. Yo jugaba baloncesto federado a la vez que jugaba golf, y en baloncesto pues era, oye, las concentraciones, los viajes en autobús con los amigos, tal, Claro. la gente con la que ya vas jugando año a año, que ya se acaban convirtiendo no solo en compañeros de equipo, sino en colegas. Claro. Y sin embargo el golf era tú solo, contigo mismo, pensando tú, dando a la bola tú. No puedes hablar con nadie porque, bueno, la gente en los deportes individuales es un poco especialita. Sí. Y alguno te mira incluso mal y tal, en fin. No. Yo puse uno delante del otro y dije, uff, no llegaré a la NBA probablemente porque no voy a llegar, pero joder, en baloncesto es que me lo paso mucho mejor. Claro. Pero En paso baloncesto mejor. me río mucho más, en baloncesto ese espíritu un poco de vestuario, de equipo, de tal, me parecía como mucho más sano. Entonces lo fui aparcando y al final, bueno, pues el golf hace bastante que, o sea, probablemente el hándicap que tengo ahora no lo cumpliría seguro nunca. Pero con 15, 16 años sí que tuve una época en la que tuve que elegir un poco uno u otro y se me daba bastante bien. Curioso. Además, esa edad lo que te apetece es estar con los colegas. Y más en Claro, autobuses, al te final, ríes, echas el partido que hemos perdido, pues te acuerdas de algún familiar del otro y vuelves riéndote del autobús. ¿Te ganas? Eso es. Pues mejor todavía. Eso es.
Claro, Eso con 16, 17 años, pues evidentemente claro, le gana al otro, aunque luego prima alguien mucho te diga, más. oye, pero no lo dejes, pero joder, que se te da bien. Bah, lo que quieres es unas risas y estar con los colegas y pasártelo bien. Bueno, Fran, como última pregunta te quería preguntar. No se le escucha a Peter, por cierto. Por si No se me acaso. escucha. Ahora, Claro, ahora ya está, Ahora, ya ahora. he ¿sabes vuelto. qué? Se me silencia porque me tiro mucho tiempo callado. Es raro en mí. Yo sé que Se te apaga, ¿no? el micrófono está acostumbrado. Yo le quería lanzar una pregunta a Fran, que justo enlazándola con lo que hemos hablado antes de Scariolo. Hay tiempo, chicos, no os agobiéis, que estoy ahí escuchando. Última pregunta, tal, tranquilos que Vale. hay tiempo. Yo te lo quería enlazar, ¿no? Porque, después del partido contra el Bayern, ¿no? La que le está cayendo a Koeman y todo lo que hay. Un poco lo quería enlazar con lo que decías del Cholo, ¿no? Que muchas veces nos fijamos en la figura del entrenador, en las tácticas, pero yo creo que también tiene mucho peso el gestionador de grupos. Creo que cuando tienes una plantilla con cierta calidad, tiene mucho peso el gestionar grupos, ¿no? Y por ejemplo, antes hacías alusión a Scariolo. Entonces, claro, para mí, lo mejor que ha hecho el Cholo, por ejemplo, con el Atleti, en los 10 años que lleva, es manejar las distintas etapas que ha tenido de jugadores. Y claro, yo quería preguntarte ahora con el tema de lo que se está viviendo ahora con Koeman, etcétera, para ti, ¿qué es lo que más pesa? ¿La táctica, el gestionar equipos? Yo creo que quizá en conjuntos grandes, tener mano izquierda, saber gestionar, es un punto bastante importante. Y yo ahí creo que Koeman es un tipo con un ego un poco especial. Bueno, que se lo pregunten a la gente de Valencia, ¿no? Que llegó el primer día y Sí. le dijo, Cañizares, Albelda, a la ciudad Sí. deportiva a entrenar aparte, a Paterna. Entonces, yo creo que por más pesimista que seas con este Barça, que escucha mucha gente diciendo, esto es un equipo que está para ser último de grupo en Champions, tal y cual, yo veo hombre por hombre y no me parece tan mal equipo el Barça, sinceramente. Creo que está muy Arriba. poco exprimido el talento que tiene y creo que hay muchos jugadores, o sea, el ejemplo era Pjanic. No puede ser que un tipo que era referencia europea cuando viene al Barça de pronto llega aquí y se convierta en un tipo vulgar que nadie quería para nada. El otro día, en el debut de Champions con el Besiktas, a pesar de que pierden, juega un buen partido. Va Y muy yo bien, creo sí. que eso le pasa a varios jugadores del Barça. Lo que pasa es que ellos mismos han entrado como en este bucle de autocomplacencia de, bueno, si es que al final es lo que somos, ¿no? Si es que tampoco damos para más, tal. Y cuando ya la mentalidad es esa, de jugar acomplejado contra otro equipo, porque, bueno, pues no damos para más, pues al final vienen papelones como el del otro día contra el Bayern, que es un equipo, evidentemente, mejor que el Barça, mejor entrenado que el Barça, pero no creo que tampoco es como para que el Barça el otro día parezca. Es que uno le quita la camiseta al Barça el otro día y parecía un equipo de segunda división alemana Sí. que estaba jugando un partido de Copa contra el Bayern, todos atrás y pelotazos al alto que hemos puesto arriba. Chico, yo qué sé, yo creo que el Barça tiene más y yo creo que Coutinho es más de lo que ha demostrado en el Barça y yo creo que cuando vuelva Dembélé va a ser interesante y cuando vuelva Ansu Fati, si viene bien, le va a dar un salto de calidad al Barça y creo que sin ser el super equipo que era con Guardiola, creo que el Barça está para poder competir, pero claro, necesita un entrenador que se lo crea y yo no sé si Koeman se lo cree demasiado esto de que puede competir, de que puede sacarle más a esa plantilla, que tiene agujeros, que está desequilibrada en muchos puestos, sí, pero que tiene en otros momentos que me parece una plantilla, no sé, o sea, yo veo el centro de defensa y Araujo-Piqué me parece una buena pareja de centrales. Sí. Veo los laterales y creo que hay gente bastante rescatable. Veo el centro del campo y creo que Pedri, Frenkie de Jong, creo que hay chicos con mucho talento, arriba igual. No sé, yo creo que hay más. Yo creo que si a este Barça mañana lo cogiera Pep Guardiola, estoy convencido de que sería un equipo que competiría. Yo estoy Igual. convencido de que habría jugadores rindiendo a muy buen nivel. Pero el Barça se ha abandonado un poco a este espíritu casi de interino de Koeman, ¿no? De entrenador un poco de entreguerras, de él mismo sabe que el Barça no le quiere, el Barça sabe que tampoco va a durar mucho, y entonces al final todos se han abandonado un poco a, ¿no? Bueno, pues esto La marcha de Griezmann, de- de Griezmann y de Messi también ha hecho mucho daño, ¿no? Sobre todo sí, moralmente a los jugadores, ¿no? Sí, pero que se ha quedado un vestuario que creo que No está tampoco está mal, ¿no? falto de Está bien. talento. no, No. yo creo que el Barça ahora mismo tiene una buena plantilla. Hombre, evidentemente no sé si para ganar un triplete, pero yo creo que competitivo debe Sí. ser. Y yo creo que, por ejemplo, para mí el secreto, por ejemplo, lo consiguió Zidane con el Madrid, perdió a Ronaldo, mantuvo un equipo competitivo, con estrellas lesionadas. El Cholo lleva manteniendo 10 años a un Atlético de Madrid
que también nosotros perdimos a Griezmann en su día y fue un palo muy grande para la plantilla. Se fueron 6, 7, 8 jugadores clave de la primera etapa del Cholo y vuelve a hacer un equipo competitivo. Entonces, joder, que es que en su día esos jugadores que ahora son estrellas, alguien tuvo que apostar por ellos. Y creo que es Eso es. clave tener un entrenador que te dé confianza, ¿no? O un mensaje positivo, que es un poco lo que decía Fran, que al final... La clave al final lo hemos visto también en los dos últimos campeones de Europa. El Bayern echa a mitad de temporada a su entrenador y trae a Flick como interino y de pronto el equipo empieza a volar con los mismos jugadores que tenía y el año pasado 3/4 de lo mismo. El año pasado el Chelsea con Lampard era un equipo bueno pero bastante vulgar en muchas cosas defensivamente y llega Tuchel con los mismos jugadores y el equipo vuela y saca del ostracismo a gente como Azpilicueta que estaba con pie y medio fuera del equipo, como Rüdiger, que llegó a sonar en el mercado de invierno que se iba y que ahora son imprescindibles y son valladares del equipo. Entonces, ¿quién te dice que el Barça no puede cambiar igual de chip? Porque no sé si tanto talento, pero talento tiene. O sea, yo creo que si tú ahora mismo pones a Frenkie de Jong en el mercado, tiene novias. Si pones a Memphis, Memphis es un tipo que gusta tal. Si pones a Pedri, ¿qué te voy a contar? Araujo. O sea, hay un montón de jugadores en este Barça que interesarían a muchos equipos grandes de Europa. Entonces, y si no que lo regalen al Atleti, ¿no? El año que viene. alguno más. Araujo, por ejemplo, vamos, Simeone haría maravillas con él. Yo lo firmo. Hombre, los primeros minutos del otro día contra el Bayern, Araujo me parece que estaba haciendo un partidazo. O sea, hizo un buen partido Araujo, además. Claro, me parece muy buen central. O sea, lo que pasa que, claro, al final no deja de ser un juego colectivo y tienen que estar los 11 creyendo en lo que están haciendo. Es que en el momento que haya partes del campo que no crean en el sistema o tal, se empieza a abrir boquetes y aguas y, evidentemente, tiene delante un Bayern. Entonces, estás hablando de uno de los mejores equipos de Europa que a poquito que te haga te va a crear peligro. No sé, pero me ha sorprendido el pesimismo, ¿sabes? Y cambiando un poco de tercio, ¿alguna primicia, algún proyecto corto, medio tiempo que tengas fuera del canal de Twitch, que sabemos que te lo vas a abrir tarde o temprano, ya lo sabemos? ¿Algo más, algún proyecto que tengas así que puedas contarnos, alguna pincelada o algo que tengas así en mente? Bueno, el proyecto, sinceramente, toco todas las madras del mundo, es seguir como estoy. O sea, ojalá podamos seguir creciendo en DAZN, ojalá DAZN como marca en España pueda seguir creciendo, porque creo que está haciendo un trabajo muy interesante. Y lo que siempre se dice cuando las cosas te van bien, ¿no? Que la ola en la que estás montada continúe, que no se baje el suflé. Entonces, para mí la mejor noticia es dentro de un año poder seguir hablando con vosotros y poder decir, oye, pues sigo con la Premier, sigo haciendo cosas en Twitch, sigo con mis colaboraciones y, oye, pues todo lo que se una a esto, evidentemente, va mucho mejor. Lo que ahora mismo estoy acogiendo con más ilusión, si se puede decir, es este proyecto de Mr. Underdog en el que me acabo de embarcar, que no es un proyecto nuevo porque ya lleva unos meses de existencia, ya la temporada pasada estaba ahí Miguel Quintana dándole caña con mucho éxito, pero ellos han tenido a bien que yo sea nuevo fichaje para esta temporada, para hacer los partidos de Champions con ellos y es un proyecto que me mola mucho porque me gusta la manera que tienen de contar el fútbol, me gusta el tono que maneja el programa porque yo creo mucho en este tono de que se puede informar, de que se puede ser riguroso, pero de que se puede divertir a la vez, que es un poco el término medio entre las dos trincheras que luchan, ¿no? Sí. La trinchera de los de el monóculo en el ojo subidos al púlpito y la trinchera de la barra de bar, el palillo en la boca, los gritos. O sea, yo creo que ni lo uno ni lo otro. Claro. Yo creo que se puede contar fútbol siendo entretenido y creo que ellos, todo el equipo, Alex de Llano, Adrián Blanco, el propio Alberto Yogo, del que hablaba antes, tienen el don de saber justo tener ese enfoque. Son gente que sabe muchísimo de fútbol, que ve muchísimo fútbol, que lo cuenta muy bien, pero además que no tiene miedo de reírse y de tener momentos distendidos y de saber que hay un lugar para el análisis táctico profundo, pero también hay otro lado para que el espectador se lo pase bien y aquello no sea un ladrillo infumable. Claro. Y como espectador creía mucho en esa manera de hacer periodismo, si encima he tenido la suerte de que me han metido un poco, ahí en ese grupo, pues lo afronto con muchísima ilusión para este año. Muy bien. Qué guay, qué guay. ¿Y cómo es el estar con Ibai? Porque sé que muchos de aquí sois seguidores de Ibai,
O sea, para nosotros es un referente en Twitch. ¿Cómo es eso de estar con Ibai, que te llame, te diga, oye, vente aquí con nosotros que vas a comentar la Copa América? ¿Cómo es eso? Y con Piqué también, Y que con estaba por Piqué, ahí claro. perdido. Correcto. Pues la verdad es que fue. Yo tenía cierto respeto al principio, porque claro, es una figura tan enorme que no sabía muy bien ni siquiera qué talante iba a tener con nosotros. Si nos iba a tratar un poco, a lo mejor, marcando las distancias, si él iba a estar un poco en su mundo. Pero es que lo mejor que puedo decir de Ibai es que es un tipo exactamente igual de lo que veis en la pantalla. O sea, es igual de campechano, es igual de cercano. La primera vez que nos vio nos pegó un abrazo como si nos conociéramos de toda la vida. Y yo siempre he tenido esa, cuando he coincidido con él en antena, siempre he tenido esa sensación de que parecía que le conocía de antes, porque es alguien que te sabe envolver muy bien con su lenguaje, con su manera de ser, y te hace sentir muy cómodo, y te hace estar muy relajado, y te hace enseguida, bueno, pues hablar con él de una manera muy distendida. Y eso yo creo que también es probablemente el secreto de su manera de comunicar, el secreto de por qué tantos deportistas se acercan a él para que les haga entrevistas o para que charle con ellos, porque es que de verdad que es un tipo con el que da gusto estar, con el que da gusto hablar. No es alguien que tiene un personaje para cuando se enciende la cámara y cuando se pone el directo en marcha y luego acaba el directo y es un déspota y es un tipo que no te dirige la palabra y que pasa de ti. No, todo lo contrario. La primera vez que yo conecté con él, que fue antes de mi debut en Copa América como narrador, yo ese día me metí un poco en Discord casi como diciendo, bueno, a ver qué me encuentro aquí, porque este hombre A ver está con tan qué. ocupado, está tal cual, que es que igual ni siquiera habla él con nosotros, igual tiene un asistente que es el que habla con nosotros y nos dice, oye chicos, va a entrar ahora Ibai, cuidado no le habléis, tal. Todo lo contrario, para nada. Estaba él tranquilamente, oye chicos, ¿cómo estáis? Joder, encantado de estar con vosotros, muchas gracias por Qué haberos guay. unido a él. Entonces, a mí me ha tratado siempre fenomenal y yo sé que ahora está muy de moda esto de Ibai versus el periodismo. No le encuentro mucho sentido a ese Yo debate, tampoco, la verdad. sinceramente, porque creo que Además, son dos cosas que coexisten muy bien y Sí. que son Sí. perfectamente complementarias. Y entonces yo como periodista, pues sinceramente, mi experiencia es muy buena. yo además es que estoy de acuerdo contigo. No entiendo el recelo que tiene, por ejemplo, Yo tampoco. cierta parte del periodismo a Twitch y a la nueva información. Pues yo, por ejemplo, yo tengo 40 años y yo conozco a Ibai desde cuando empezó a hacer sus primeros vídeos en YouTube, que los subía jugando al LOL con sus colegas, porque yo jugaba al LOL con los míos, y era un tipo pues, que narraba esas partidas en plan cachondeo y nos enganchó. Y poco a poco, pues he ido viendo el pelotazo que ha dado. Y estoy de acuerdo contigo, creo que es un tío normal y corriente. Entonces, yo me chocó mucho que parte de la prensa tuviera tanto recelo con él a la hora de que quizá, en vez de hacer una reflexión en la prensa y decir, oye, ¿por qué Messi, por qué Piqué, por qué ciertos jugadores o Ramos da una entrevista a Ibai charlando tranquilamente y no nos la da a nosotros? Entonces, eso es lo que no termino. Hombre, yo por mi parte sí lo entiendo, ¿sabes? Porque quizás se sienten mucho más cómodos con él y Claro. no va buscando esa pregunta dañina. Pero son O dos se cosas lo- diferentes al final, porque o sea, se trata como si fueran excluyentes. En plan, si le da la entrevista a Ramos a Ibai, no nos la va a dar a nosotros. Claro. Ese es el Y no problema. es así. O sea, nadie se ha hecho esa pregunta cuando Ramos ha ido al hormiguero. Y nadie ha montado ahí una campaña. ¿Y Eso por es. qué va con Pablo Moto si no viene con nosotros? ¿O por qué va con Buenafuente y no viene con nosotros? Nadie nunca se ha puesto así de histérico cuando los deportistas Claro. han ido a otros formatos comunicativos diferentes, que a lo mejor están más Mm. enfocados al entretenimiento. Y es que el propio Ibai no para de decir que su objetivo no es dinamitar el periodismo, ni está en contra del periodismo, ni quiere pelearse con nadie. O sea, de verdad que no he visto a alguien que tenga ganas de pisar menos callos, que tenga ganas de ser más conciliador, cuando su actitud podría ser todo lo contrario, porque él es tan grande que podría decir, pues mira, he venido aquí a humillaros. Y no lo hace. Todo Claro, lo claro. contrario. Es un tipo que viene a decir, oye, yo vengo aquí a pasármelo bien. Y si tengo a alguien que me llama, pues como le pasó con Saúl, Con si Saúl, eso Saúl es. se dirige a mí y me dice, oye, Ibai, me apetece que charlemos tal ahora que me voy a Londres, tal, ¿qué le voy a decir? Que no. Pues evidentemente que yo encantado de que Saúl. Y eso no quiere decir que Ibai le esté haciendo la cama al periodismo, ni que tenga ningún interés en que el periodismo se vaya a la mierda. O sea, no entiendo muy bien que nos lo hayamos tomado los periodistas como algo personal
cuando creo que son formatos completamente complementarios. Ibai habrá momentos en los que haga cosas más parecidas al periodismo y cuando las ha hecho además se ha apoyado en periodistas, porque yo soy un ejemplo. Cuando Ibai ha hecho Copa América me ha llamado, cuando debutó Messi yo pude estar en ese despliegue también. O sea, él es el primero que le gusta rodearse de gente que sabe, de periodistas, cuando lo que hace es más periodístico, pero es que luego Ibai hace cosas totalmente diferentes. Luego Ibai te hace directos como el de Tortilla Land, te hace un montón de cosas que no tienen nada que ver con el periodismo y que son también el grueso de su manera de comunicar. Entonces, yo sinceramente no doy crédito a que le sigan viendo como un enemigo, porque además es una batalla que nadie va a ganar, porque es una cosa un poco de Es darnos absurdo. cabezazos. Claro, es un absurdo. De hecho, yo como futuro periodista, incluso me gusta que Ibai esté dando esa visibilidad, ¿no? A este trabajo, porque al final está dando visibilidad a lo que son a unos periodistas que a lo mejor gente no puede conocer, que sí le suenan sus voces, pero no saben ni el trabajo que viene detrás ni el curro que lleva el ser periodista a día de hoy, pero deportivo en este caso, que es lo que más tocamos con Ibai. Entonces, a mí, de hecho, me gusta que dé esa visibilidad y que nos da incluso oportunidades a los nuevos futuros periodistas, digamos. Entonces, no entiendo si es verdad que me parece absurdo este debate, la verdad. Yo creo que es un poco también a la hora de entender que el consumidor periodístico cambia. ¿Sabes? Antes pues todos nos nutríamos de, yo te lo digo ya, pues ya voy peinando canas, ya tengo una edad, y soy seguidor de Ibai, consumo Twitch, pero claro, antes te nutrías de José María García contra De la Morena y parecía que de ese mundo nadie podía salir, ha ido todo evolucionando y claro, de repente ahora mucha gente se encuentra con que la información está mucho más dispersa. Entonces, yo te lo digo, tengo 40 años y soy seguidor de Ibai. O sea, no es que vaya un público encaminado más joven, es un poco pues que lo que él te da te guste consumirlo. Entonces, yo creo que deberíamos abrir todos un poquito más la mente en el que, como tú decías, no es una guerra, es que aquí perdemos todos. Al final, la información tiene que fluir. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, Fran, ¿cómo has visto el programita? ¿Te ha gustado? ¿Te has pasado bien? Pues se me ha pasado volando, la verdad, no sé ni qué hora es, pero Pues bueno. mira, una hora y 8:10, las 8:10 son ya. Encantado de estar por aquí con vosotros. Me lo he pasado muy bien, he estado muy cómodo. Espero no haber soltado demasiado rollazo y que, Que va. Para nada. Que los viewers estén bajando en picado. Espero que no. Al revés. Además, nos gustaría verte en un futuro en Twitch, seguirte, porque nos ha parecido espectacular hablar contigo, contando tus anécdotas y demás. Y ya has invitadísimo como tú has dicho, cuando quieras venir. Se nos ha hecho corto. Al final te volveremos a invitar para que nos vayas comentando un poquito más de todo aquello que ha pasado por tu vida, ¿no? Porque al final el mundo del periodista es muy largo, muy extenso y bueno, nada, un placer tenerte aquí. Y muy dinámico. Muy dinámico. Un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. No sé igualmente, chicos. El placer es mío y ya sabéis dónde encontrarme para cuando queráis. Sí, por mi parte, te lo he dicho antes de directo, te lo digo otra vez, eres uno de mis referentes. Espero el día de mañana poder compartir contigo un partido de premio, ¿por qué no? Para mí sería un orgullo y nada, este es tu canal, estás invitadísimo. O sea, el día que te apetezca directamente noticias a Instagram, chicos, voy para allá que te abrimos nuestras puertas. Hemos estado muy a gusto, creo que Chat también ha estado, pues eso, dando mensajes de ánimo y demás. Y, o sea que muy guay, muchísimas gracias y te esperamos, claro que sí. Un placer enorme, chicos. Un abrazo fuerte a todos y también a la gente por ahí en el chat. Ok, eso es. Un abrazo, chat. Un abrazo, chicos. Chao. 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 Chao.